¿verdad? Y aún hasta este momento todavía no reconocía. Pero va a haber un momento donde el hombre reconoce. Saúl reconoció su error. Pero a veces dejamos pasar mucho tiempo cuando Dios quiere bendecirnos, cuando Dios quiere prosperarnos, cuando Dios quiere darnos vida y vida en abundancia, cuando Dios quiere darte prosperidad económica, salud física. Entonces, pero tardamos en reconocer. Saúl, hasta este momento, él no reconocía. Hice todo al pie de la letra, pero me traje al rey. Oye, pero Dios dijo que lo mataras. Pero me traje las vacas gorditas, pero Dios dijo que las destruyeras. Entonces, ¿dónde está la obediencia? Y así habemos muchos, hermanos, que no alcanzamos a ver. Tenemos la razón a nuestra propia opinión nuestra, y esa nos hace ver mal. No a la opinión de Dios, no al mandato de Dios. Y luego dice el versículo 22, fíjese lo que le dice Samuel a Saúl. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Fíjese, el obedecer es mejor todo. Si tú estás pagando diezmos y ofrendas, pero no obedeces a Dios, pues mejor ya no lo hagas. Como quiera no te rinde, como quiera no te alcanza, como quiera se te va, porque Dios paga conforme a nuestras obras. Saúl pensaba que con los sacrificios Dios lo iba a perdonar. Pero Samuel dice, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos. A Jehová le gustan los holocaustos, a Jehová le gusta que ofrendes, a Jehová le gusta que pagues diezmos y que des ofrendas. Le encanta a Dios porque con eso Él te bendice, te abre su buen tesoro el cielo y te derrama bendiciones hasta que sobreabunden en tu hogar, en tu casa. Tienes lo necesario. Pero dice, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Y luego recalca Samuel: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Fíjese, es mejor prestar atención. La grosura de los carneros, eso le encantaba a Dios, es lo que le gustaba, olor grato y fragante al Señor. Pero obedecer y prestar atención. Ahora, si no prestas atención a la palabra de Dios, no vas a obedecer. Va lo uno con lo otro. Entonces, si nosotros prestamos atención a la palabra de Dios, vamos a ser obedientes a Dios. Y si tú pagas diezmos y ofrendas, pero no eres obediente, el dinero se te va a ir. Los problemas te van a llegar como quiera. Pero si eres obediente, entonces Dios paga conforme a tus obras. Y si eres obediente, Dios pelea por ti, Dios pelea por mí, ¿verdad? Y nos defiende de todo peligro, de toda enfermedad, de todo problema que viene a nuestra vida. Pero es en la obediencia. Entonces Samuel le recalca a Saúl que Dios se complace tanto en los holocaustos, o sea, que eso le gusta a Dios, los holocaustos, las víctimas, que le den sacrificio, pero que se complace más en la obediencia, ¿verdad? Entonces, hermano, lo uno y lo otro, y en el obedecer. Entonces ahí está el mandato de Dios, ¿verdad? Que obedezcamos. Y para obedecer tenemos que conocer la palabra de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios, aunque quieras, vas a ser como Saúl, creyendo que estás haciendo bien en tu propia opinión. Y entonces vamos a ser avergonzados, vamos a ser vean a venir problemas a nuestra vida por quebrantamientos de su palabra. Y luego dice el 23, porque como pecado, mire, ponga atención a esto, hermano, hermana, amigo y amiga que me escucha. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Qué era Saúl? Se rebeló. Una persona que no obedece al pie de la letra lo que su supervisor le dice, una persona que no obedece al pie de la letra lo que su pastor le dice, entra ¿en qué? En rebelión. Y entonces, ¿qué es la rebelión? Es como la idolatría. Y la idolatría Dios la aborrece. Tanto así que dice Éxodo 24, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás a ellos, ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos
hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué dice Dios de los que me aborrecen? Quiere decir que si alguien se inclina a algo que no es Dios, aborrece a Dios. Entonces le dice Samuel a Saúl, porque como pecado, dice, como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Ahora, esa es otra cosa. Una persona que es terco, es rebelde, es obstinado, quiere hacer lo que él cree que está bien. O sea, ese es otro pecado, obstinarse. Y eso solamente no obedecer. A veces nosotros somos obstinados o tenemos obstinación en trabajar sábados y domingos, días festivos y todo eso. Eso se llama, y eso es pecado. Entonces dice aquí, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Dios lo desechó para que no fuera rey, y Dios buscó a alguien que realmente tuviera su corazón y le obedeciera. Entonces, hermano, aquí la enseñanza o la aplicación de este mensaje es así. ¿A qué? A la obediencia, ¿verdad? No apartarnos, a leer la palabra de Dios, a buscar lo puro, lo santo, lo agradable a los ojos de Dios. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues leyendo y creyéndole a Dios y caminando y hacer lo que la Biblia nos enseña aquí. Eso es lo bonito. Eso se llama obedecer. Eso se llama buscar a Dios con todo nuestro corazón. Eso se llama que somos hijos de Dios, porque buscamos lo de arriba, y solamente Dios está arriba, lo del cielo, y no hay nada de la tierra, nada del mundo que te llame la atención, porque tú le has dado la vida a Dios y eres hijo de Dios. Y eso es lo que Dios más le agrada, y eso se llama obediencia a Dios en toda la palabra. Y allí vienen bendiciones a tu vida que te van a alcanzar, que te van a abrazar. No las vas a buscar tú, solas te van a buscar porque Dios te las envía. Eso es conocer al Señor, hermano, hermana, amigo y amiga que me escuches. Entonces, Saúl fue desechado. ¿Pero por qué fue desechado Saúl? Porque desobedeció a Dios, porque no cumplió, porque no obedeció, porque hizo lo que él quería. Y todavía después de que desobedeció, dice, no, si yo he cumplido. Y hay gente así que dice, no, pues yo estoy bien. Pues sí, voy al cine, voy todo eso, pero estoy bien. Esto me autoriza. Dios no autoriza nada. Y en verdad no hay nada que nos lo impida. Lo único que nos lo impide es nuestra conciencia y nuestro conocimiento a Dios. Con nosotros amamos al Señor, vamos a hacer algo que a Dios le agrada nada más. Y entonces conocemos muchas cosas. Pero déjame decirte otra cosa. Cuando verdaderamente somos libres, así como dice el Evangelio, que Dios nos hace verdaderamente libres, no te llama la atención nada de lo del mundo. Nada, nada. Lo que te digo, nada es nada. Cero. Nada te llama la atención. Entonces es allí donde nosotros damos cuenta que realmente estamos siguiendo, haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. Y luego dice el versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, mire la respuesta de Saúl, después de que Dios le había dicho sus verdades, dónde había fallado, dónde estaba el problema, por qué le estaba quitando el cargo, por qué lo iba a desechar. Dice el 24, estamos hablando en 1 Samuel capítulo 15, versículo 24, y estamos hablando Saúl desobedece y es desechado. La palabra desechado equivale a quitar de un cargo, a quitar, aborrecer y tantas cosas. Dice el versículo 26, dice, perdón, el 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, ahí va la respuesta de Saúl, ahí va la justificación de Saúl. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Ahí reconoció, ahora sí, 2 veces no reconoció, pero siempre hay una tercera. En la tercera doblamos las manos, en la tercera reconocemos. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras,
¿Cuáles palabras? Las palabras que su jefe inmediato, en este caso el profeta de Dios, le había encargado. Aquí reconoció, pero hay dos escrituras antes de estas donde Saúl no reconoció. Y una de ellas está en el versículo 20. Dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los demás. Pero Dios le había dicho, mata a Agag, y no lo hizo. Otra de las cosas, dijo, mata a los animales, y también los perdonó, se los trajo. Entonces todo eso, y él creía en su propia opinión que había obedecido a Dios, pero no reconoció. Pero ya cuando vio que la cosa era en serio y que el profeta no cambiaba en su forma de ser y parecer, llegó y reconoció en el versículo 24. Dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Allí reconoció. Y es allí donde nosotros tenemos que reconocer si realmente le hemos fallado a Dios. Solamente tú y Dios, yo y Dios, sabemos si hemos fallado o no. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. ¿Qué quebrantó? Desobedeció a Dios, quebrantó su palabra, quebrantó la palabra de el profeta de Dios. Y luego dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí. Mira, aquí está la respuesta. Porque temí, tuve miedo, en palabras más mexicanas, porque tuve miedo. ¿A quién? ¿A Dios? No, a Dios no le tuvo miedo. Le tuvo miedo al pueblo. Y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Ahora le dice, dile a Dios que perdone mi pecado. Perdóname tú. Pero ¿por qué falló Saúl? Porque antes de obedecer a Dios, obedeció a los hombres. Y así habemos muchos aquí en la tierra, que antes de obedecer a Dios, a veces obedecemos la voz de los hombres. Entonces, hermano, el mensaje es la obediencia a Dios, conocer la palabra de Dios, caminar en la palabra de Dios, guardar sus preceptos, sus estatutos, sus ordenanzas, para saber si estamos haciendo la voluntad correctamente de Dios o no. Pero en sí el mensaje y la aplicación es a la obediencia. Apartarnos de todo pecado, de toda contaminación del mundo y obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, hermano, Saúl fue desechado. A Saúl le quitaron el reino. Y como le dije, dice otra escritura, y si Saúl hubiera obedecido a Dios, Cristo hubiera nacido de la tribu de Benjamín. Pero sin embargo, Dios consideró esta tribu y las unió después de David, que hizo un pacto con Jonathan. Estas dos tribus quedaron enlazadas hasta el día de hoy. Y estas dos tribus son las que Dios ha usado para alcanzar la humanidad hasta el día de hoy. Y estas dos tribus son las únicas dos tribus que volvieron a Jerusalén hasta el día de hoy. Y estas dos tribus, una Dios la usó para alcanzar a los judíos por medio de Pedro, por medio de Judá, y otros para alcanzar a los gentiles, que somos usted y yo, por medio de Pablo, por medio de Benjamín. Y eso, hermano, hay que darle la gloria a Dios. Dios tenía todo planeado, sin embargo usó las dos. Tanto así que Cristo dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil. Cuando Cristo dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, estaba hablando de las ovejas que tenían el redil ya, era Israel. Pero había otras que no eran de ese redil. Dijo, y a esas quiero traer para que haya un solo redil y un solo pastor. Y ese otro redil era usted y yo, que ahora pertenecemos a la ciudadanía de Israel por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, hermana, amigo y amiga que me escuche, espero que este mensaje haya llegado a su corazón y a su mente y lo ponga por obra y práctica en su diario vivir. Reconozca a Dios en todos sus caminos y entonces le vendrá el bien. Conozca su palabra y camine en ella y entonces vendrán bendiciones a su vida.
En el nombre santo y maravilloso de Jesucristo. Gracias, Dios, por todo lo que has hecho este día, por tu palabra. He interpretado tu palabra, Dios. Gracias. Bendice a tu pueblo.